un poco el paso a paso de hacer un taller. Y bueno, los chicos están para eso. Germán, Cari. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Esperemos que bien. Bueno, nos vamos a presentar para aquellos que no nos recuerdan. Karina Fuentes, ¿todos juntos digo? Sí, sí, sí. Bueno, no nos habíamos organizado en esto. Mi nombre es Karina Fuentes y un poquitito de dónde vengo es de la Delegación Justicia, y la experiencia en la escuela también tiene mucho que ver con la trayectoria personal que cada uno de nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo. Así que volcamos conocimientos. En mi caso, bueno, aparte de ser licenciada en psicología, soy mediadora comunitaria y formadora en resolución de conflictos, y que es una herramienta que es extremadamente útil para nuestro enfoque gremial de estas capacitaciones. Así que bueno, no voy a Bueno, decir todo. bueno, como ya les dije, soy Germán Montaña, soy el secretario gremial de la delegación ENACOM, tutor del nivel 2 de esta escuela de formación sindical. Soy licenciado en gestión educativa, docente de nivel secundario y terciario y diplomado en comunicación y en coaching. Bueno, la idea del encuentro de hoy es, para algunos, volver a retomar los temas de cómo se realiza un taller, y para otros, bueno, empezar a conocer este recorrido. Este, la idea, bueno, es comprender que es un trayecto que tiene un antes, un durante y un después, y vamos a comenzar con eso. No sé si podemos compartir pantalla, tenemos una imagen para ustedes. A ver si puedo. Creo que Allá, sí. Acá está. a ver, Eh, una presentación. bueno, quisiera que me confirmen si se ve bien. Sí. Sí, sí, se ve bien. No sé cuántos de los que están presentes tuvieron la oportunidad de que compartiéramos la experiencia del taller en La Paloma. San Juan sí estuvo. Sí, yo Los que creo que presentes. casi todos, Karina, ¿Casi todos? estuvimos presentes. Excelente. Bien, en esa oportunidad, lo que nosotros trabajamos con ustedes fue hacernos vivir la experiencia de un determinado taller. En realidad armamos como 3 dinámicas integrando un taller. Pero en este momento nos parece importante compartir con ustedes también metodológicamente los 3 aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar cuando elaboramos una idea de formación gremial a través de talleres en la Escuela de Formación Sindical. Entonces, quisimos compendiar en esta imagen los 3 momentos fundamentales que tienen que ver con la organización del taller propiamente dicho. Cuando ustedes vivieron el taller con nosotros anterior a esa experiencia tuvimos que trabajar todos estos aspectos que voy a mencionar. Dividimos, cuando se diseña cualquier actividad de capacitación, se divide en 3 tiempos: antes, durante y después. El antes, ya la misma imagen lo muestra, es el que tiene mayor contenido que trabajar. La preparación es fundamental para poder lograr los objetivos propuestos. Y nosotros vamos a hablar de la preparación, que se manejan 3 aspectos que hay que considerar. El principal, que tiene que ver, ¿para qué hacemos una formación? ¿Para qué hacemos esta capacitación? Hago la diferencia. La capacitación es transmitir un saber. Por ende, el que se capacita aprende cosas. Lo que marca la diferencia de nuestro abordaje es que nosotros nos dirigimos hacia la formación. Es decir, este saber que acabo de adquirir como herramienta, ¿para qué me sirve y en qué momentos específicos yo lo puedo utilizar? Esto, en términos de lo que vamos a ver en la imagen, tiene que ver con definir propósitos. Lo primero que hacemos, que de hecho es lo que están haciendo ustedes en todo lo que acaban de hablar anteriormente, es definir el propósito. ¿Qué me propongo lograr a la hora de formar a estos compañeros delegados? Y al formarlos, yo quiero tener personas preparadas para tener la capacidad de abordar temáticas de nivel gremial
con estas herramientas. Los propósitos no necesariamente son objetivos, porque el objetivo me lo propongo yo como docente, o como tallerista en nuestro caso. El propósito trasciende el cumplimiento del taller propiamente dicho, y es algo que se va a llevar la persona formada. Para la organización es fundamental plantearse qué tipo de delegado quiere y con qué herramientas va a estar munido, y para eso es que después, a través de las instancias de formación, va a llegar a, por ejemplo, plantearse cómo hago para que adquiera estas herramientas. ¿Hasta acá estoy siendo clara? Sí, ahí nos dice. Bien. Sí, sí. Entonces, el primer momento, son 3 aspectos. Cari, todo bien. Genial. 3 aspectos que coexisten en la preparación. El diseño pedagógico, que también va a tener que identificarse con muchísima claridad qué, para qué y cómo. Cuando hablamos del qué es, qué conceptos me propongo transmitir, y para participar como herramientas en qué estrategia. Nuestro trabajo como gremiales siempre está basado en tácticas y estrategias. ¿Para qué? ¿Para qué hago esta herramienta de capacitación específica? Para lograr que las personas conozcan, comprendan, incorporen y entrenen determinadas habilidades y determinadas herramientas gremiales. La parte operativa se hace simultáneamente, pero por personas que abordan el trabajo complementariamente. La parte pedagógica la piensa, por supuesto, la conducción de la escuela en nuestro caso, y la plasmamos en hechos específicos como pasos a seguir técnicamente los tutores en este caso. La parte operativa tiene que ver con contemplar con qué recursos tengo que contar yo para poder hacer esto que me estoy proponiendo. Y siempre tenemos que tener en cuenta que a veces damos por sentado que hay recursos y que cuando llega el momento los recursos no están. Parte de nuestras habilidades dentro de lo que es la escuela y los que estamos en el ámbito de la formación es, esto hay que hacerlo y después veamos con qué de lo que tenemos lo podemos hacer. Con suerte el recurso económico financiero está y se pueden comprar los elementos, pero la destreza y la plasticidad que tratamos de desarrollar los tutores y por ende, a partir de la formación los delegados, nunca tiene que ser un obstáculo el recurso. El recurso es un instrumento. Y si no tengo el instrumento ideal, buscaré dentro de los que tengo cuál me puede ser de utilidad para lograr los mismos propósitos. Entonces, en cuanto a recursos, siempre hay que tener en cuenta que es necesario contar con recursos técnicos didácticos. En nuestro caso y con ustedes, ¿se acuerdan que llevamos los vasitos con los cordones? Que marcamos el camino con cinta, cuando trabajamos las telas, la soga, que uno dice, bueno, hagamos esto. No, el hagamos esto implica que si yo no tengo esas herramientas, voy a tener que, para alcanzar los mismos objetivos, pensar en algún otro taller que las herramientas sí dispongan. Esta plasticidad creo que nos caracteriza, Totalmente. porque muchísimas veces en el camino, para instalar algún conocimiento o algún concepto, se nos ocurren experiencias de talleres y los tenemos ahí. Entonces decimos, ¿con qué lo hago? Y agarramos lo que hay a mano. Esto es parte de un entrenamiento que todos terminamos desarrollando. Entonces, recursos técnicos didácticos, que implica lo material y también lo espacial. ¿De qué espacio dispongo? ¿A dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo lleva que la persona llegue? ¿En cuánto tiempo se tiene que ir? Un montón de aspectos operativos que ustedes han vivido básicamente con cada una de las reuniones que tienen. Y después los aspectos financieros que a veces tienen que ver con esto de conseguir el material. Pongo el acento en esto porque mientras nosotros estamos concentrándonos en lo didáctico, en la experiencia de la escuela, sabemos que Alejandro está haciendo la parte operativa, que Vicky se está encargando de conseguir los materiales, que están viendo cómo se van a trasladar hasta el lugar donde vamos a trabajar. Y eso, nosotros sabiendo que es necesario, nos despreocupamos de que quien lleva adelante el aspecto operativo se está encargando del aspecto operativo. No nos va a pasar nunca, o casi nunca, que llegamos al lugar y no están los recursos. Y esto en la organización es clave, porque te puede fracasar lo que estás pensando y tenés que salir a improvisar cuando no es necesario si se distribuyen los roles de manera adecuada. En los aspectos técnicos que tienen que ver específicamente con las destrezas didácticas, vamos a tener que tener en cuenta los elementos didácticos,
que tienen que ver con por qué yo selecciono la actividad que selecciono. Si yo me propongo determinado objetivo y determinado concepto, ¿qué taller es el que me sirve para llegar a elaborar ese material, ese concepto? ¿Qué voy a necesitar que se haga? Y después, ¿cómo voy a trabajar las conclusiones? Todo esto, que son distribuciones de roles operativos para lograr el diseño y la planificación del taller, tiene un aspecto que no aparece aquí en la lámina, pero que es fundamental, que es la convocatoria. Y nosotros lo sabemos con mucha claridad, que yo te mande decir que se va a hacer tal cosa no me garantiza que vas a estar. Yo tengo que saber a quién convoco, para qué lo convoco. Nosotros solemos convocar compañeros que son recientemente nombrados delegados, compañeros que ya tienen una trayectoria. Bueno, no les voy a transmitir las mismas actividades ni las mismas herramientas. Vamos a trabajar las herramientas que son necesarias y las que ya se cuentan y se disponen. Entonces, la convocatoria no solamente es en la lista convocar al que va a venir, sino generar el compromiso de la importancia que tiene la formación para ese compañero o compañera que tiene que asistir porque es el compromiso que tiene con la organización. El compromiso de que vas a venir a esto, a estar tantos días, tantas horas, vamos a hacer tal cosa, se espera de vos tu participación activa, tu aporte, tu decisión solidaria de acompañar la experiencia de todos y obviamente la asistencia y la constancia en este compromiso asumido. Si eso no está asegurado, vamos a tener que ir adecuándonos sobre el camino y necesariamente el que no asistió o no cumplió va a quedar rengo de nuestro objetivo. Entonces el propósito se ve afectado. Pasamos, una vez logrados estos aspectos que, insisto, llevan tiempo, llevan preparación, llevan discusiones, lleva sometimiento de la mirada de quien conduce toda la actividad de formación para ver si se alcanzan los objetivos propuestos, cuáles son los propósitos que me propongo alcanzar. Recién entonces vamos a hablar del durante. El durante tiene que ver con los encuentros. Y estos encuentros pueden ser de distinto estilo. Nosotros hablamos porque nos caracterizamos por trabajar en talleres, pero no necesariamente los talleres son siempre de la manera dinámica con que los diseñamos. A veces son talleres teóricos, donde se analizan determinados contenidos y se trabaja en grupo y se trabaja con presentaciones y análisis y discusiones, pero quizás lo que sí sabemos que les interesa a ustedes y que a nosotros creo que nos sale con todo el cariño del mundo, todo lo bien que podemos, es el diseño del taller característico de la escuela. Y en el taller específicamente lo que nosotros tratamos de trabajar es la administración del tiempo y promover la participación activa de todos los participantes de la comisión en la que nos toca estar. Todos estos elementos son necesarios para que el taller sea exitoso. El taller en sí mismo, algunas personas retienen la experiencia del juego. Ustedes mismos, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de nuestro encuentro en La Paloma? De los talleres que nosotros llevamos adelante. ¿Pueden decirme 2 o 3 cosas que les hayan quedado como más relevantes de esa experiencia? A mí, particularmente, cuando hicimos el puente. Ajá, bien, gracias. ¿Algo más? Sí, a mí también el juego de la isla, El juego de la de isla. Bien, la marea. Sí, sí, sí. A Misiones también. Misiones que participó con 3 compañeros, también la isla me pareció que fue una muy participativo, por supuesto, y además fue colaborativo entre todos y nos ha dejado ver eso. Así que sí lo recuerdo con particular afecto a la actividad. muchas gracias. Voy a quedarme con este ejemplo que nos acaban de dar para desarrollar este durante y este después. ¿Bien? Ustedes recuerdan la dinámica propiamente dicha. Nosotros, al diseñar el taller, tenemos que manejar los tiempos de una manera específica. Sabiendo el objetivo de cada taller, nosotros discernimos, conversamos, diseñamos en muchas oportunidades actividades nuevas que nos acerquen a la experiencia vivencial
más próxima a este objetivo teórico, al concepto que queremos trabajar. ¿Sí? Ahora voy a retomar lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, el primer tiempo tiene que ver con pensar la actividad y tener en cuenta que la actividad es un medio, no un fin, sino que es un medio para llegar a la elaboración y conversación posterior que tiene que ver con los objetivos por los cuales hacemos ese taller. Voy a retomarlo más adelante, pero para que el taller funcione, entonces podríamos decir nosotros que nos proponemos los objetivos, diseñamos o dentro de nuestro diseño anterior, tomamos la actividad que nos parece más pertinente, la desarrollamos con los participantes y eso se hace en la primer media hora del taller. Lo que sigue del horario destinado al taller va a tener que ver con la elaboración, con la participación activa de quienes lo vivieron, acerca de cómo traspolo esta actividad, este juego, en lo que tiene que ver con mi formación sindical. A nosotros nos queda la vivencia, la disfrutamos, y ahí yo siempre agrego que damos lugar a que jueguen en nuestro niño interior. A veces el adulto se resiste al juego, pero a la larga se da cuenta de que uno se distiende, en un contexto solidario y amistoso uno puede bajar la guardia defensiva, que no es lo mismo que cuando estamos en el lugar de trabajo, que hay que estar manejando qué digo, cómo lo digo, si me escuchan, qué escucharon de lo que dije, cómo se interpreta. En el taller es un espacio controlado. En el marco de la formación, este espacio controlado es un espacio donde yo me tengo que permitir incluso cometer errores, que siempre señalamos lo mismo. No hay nada que salga mal en una dinámica del taller, porque está diseñado para que lo que tiene que suceder, suceda. Y para que relacionar esa experiencia con nuestros objetivos teóricos nos permita diseñar la herramienta. Entonces, nadie lo hizo mal, nadie se portó mal, que a veces es lo que nos inhibe y nos hace que no nos animemos a actuar. Todo lo que sucede en un taller forma parte de lo que se espera que suceda en un taller. Esto es muy importante plantearlo cuando uno propone una actividad a un grupo, porque la inhibición de ser un adulto jugando, y uso la palabra juego, que fíjense que no es parte del diseño, es una actividad lúdica, es una actividad donde yo espero que sucedan ciertas cosas, que va a ser en el marco del juego para que uno se suelte, para que uno sea más espontáneo, para que uno sea más creativo. Cuando uno afloja la guardia y se entrega a la actividad, da lugar a la creatividad. Por eso cuando ustedes hicieron el juego de la isla, algunos agarraron la cuerda y de hecho nos proponíamos nosotros que hicieran algo que los grupos hicieron diferente, porque nosotros no les dijimos lo que tenían que hacer, y fue su creatividad la que intentó otras maneras de resolver el desafío que era la actividad. Al dar lugar a la creatividad, uno puede diseñar distintas tácticas en función de la estrategia que se propone. ¿Hasta acá estoy siendo clara? ¿Vos Que sí, vas siguiéndome? Totalmente. Bien. Sí, clarísimo. Entonces, ¿cómo llevamos adelante el taller? Tomando en cuenta lo que acabo de decir, es fundamental plantear la importancia de la participación de todos. Ese día nosotros les dijimos que todos tenían que participar, pero también es muy importante tener en cuenta que a veces que hay actividades donde no todos pueden participar de la misma manera, porque tenemos, y acá doy mi ejemplo personal, me duele la rodilla, no me hagas treparme arriba de otro, o no, mirá, en este momento yo no puedo hacer una actividad donde ponga el cuerpo de la misma manera, pero siempre en un taller todos los integrantes de la comisión participan. Sí. Si no físicamente en la dinámica, van a participar como observadores, van a participar como vedores. Todos tenemos un rol, no queda nadie liberado a sentarse a mirarlo como si fuera del otro lado de la pantalla. Porque en la vida no todos vamos a estar participando activamente en el escenario principal, pero sí lo que se produce requiere de la participación de todos. Ahora, para que esta participación sea como nosotros nos la proponemos, es fundamental
la claridad en la consigna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué se espera que se pueda lograr? Cuando les dijimos hay que pasar de la isla al bote o al muelle, la idea era se tienen que mover hasta allá. ¿Cómo? Librado a lo que ustedes quieran con estas herramientas o estos recursos. Pero estaba claro que no se podían bajar e ir a sentarse en el banquito y esperar que los demás lo resolvieran. A veces, y esto ni siquiera a veces, pasa siempre, los tutores nos proponemos un primer propósito, valga la superredundancia, que es el objetivo final, que se trabaje el tema de la colaboración, el compromiso y la pertenencia. Pero en el camino, cuando llevas adelante el taller, vos también tenés ojo clínico en términos pedagógicos y en términos gremiales, y vas viendo el perfil de los participantes. Y te vas a ir dando cuenta el que se compromete, te vas a ir dando cuenta el que quiere pero no puede porque tiene un dolor en la rodilla, pero quiere hacer algo de algún modo. Vas a ver el que quiere encontrarle la vuelta para no cumplir la consigna, y vas a ver el que se le ocurren ideas nuevas para cumplir la consigna, aunque sea distinto de lo que se le propuso de entrada. El estudiar en observación continua los perfiles también nos ayuda a nosotros, como herramienta fundamental de la conducción, a saber qué características tiene cada uno de los miembros de este equipo y qué puedo esperar de cada uno para saber también distribuir tareas. ¿Me explico en esto? Sí. Es una experiencia de observación y análisis y también de formación. Ahora, una vez dada con claridad la consigna, las consignas tienen que decir lo que se tiene que hacer y tiene que dejar con claridad lo que no se puede hacer en la actividad. Dentro de esos dos márgenes se da lugar a la creatividad y se marca el tiempo. Como les dije, la actividad en sí misma tiene dos tiempos. La actividad, el juego, como dicen o como lo recuerdan, y el análisis posterior de ¿para qué hice esto? ¿Vine a jugar o vine a trabajar estos temas y lo hicimos a través de este juego? Sigo usando la palabra juego porque es la experiencia que queda cuando uno lo relata. Entonces, tanto la actividad puede ser lúdica, como los ejemplos que hablamos, como también tener su parte teórica. Hemos trabajado en talleres análisis de textos, pongámosle para dar un ejemplo, de la ley de asociaciones sindicales, y en un segundo tiempo hacíamos, esto lo hicimos la vez pasada, un sorteo tipo lotería donde tenían que responder rápidamente el que tenía la respuesta a la pregunta que salía en el sobre. Entonces vos trabajás la destreza de la lectura, trabajás la destreza de estoy preparado para responder a esto cuando me tiran una pregunta que guarda relación con lo que leí. Y esto permite que afirmemos conocimientos sin la modalidad clásica y típica de leer y contestar una pregunta pelada. El juego también entra ahí en juego porque hay una suerte de desafío de quien contesta primero. Y acá no importa si ganan o pierden, lo importante es que te sentís fuerte para poder responderle a un compañero trabajador esta misma pregunta. Y vas ejercitando una competencia en términos de desarrollo de habilidades que tiene que ver con no solo lo sé, sino que puedo encontrar la relación con la consulta o la situación y puedo saber que es esa normativa, ese artículo o este contenido el que guarda relación con esto. Por eso, más que capacitación, es formación. El análisis de la producción, como les dije, es el trabajo más importante que es posterior a la actividad. Cuando nos sentamos a analizar qué pasó en la actividad, esto que hicimos, ¿qué sucedió? ¿Por qué pensamos que sucedió esto? ¿Cómo podríamos haber hecho que esto fuese de manera distinta? Se analiza la experiencia y a posteriori se lleva, ¿y cómo traspolamos esta experiencia a nuestra acción gremial? ¿Cómo se da cuando hicimos esta actividad y todo el mundo hablaba y nadie se escuchaba? ¿Qué pasa esto en un ámbito gremial? ¿Qué necesitamos hacer para que no suceda? ¿Escucharnos? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para organizarnos para escucharnos? Para poder superar esos obstáculos. Escuchar activamente, escuchar y decidir a quién escucho primero, escuchar todas las voces, pero de manera ordenada.
Y ahí también hay algo que siempre vemos en las actividades, que es el surgimiento natural de un liderazgo, que en determinadas actividades no es fijo en una persona, sino que está relacionado con la capacidad de visión que tiene la persona de donde le toca estar posicionada frente al desafío. Algunos de ustedes resolvieron el tema de la cuerda en la isla, otros dijeron cómo poner la cuerda para hacer el puente. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Y no era un único líder, era la capacidad que tenía cada uno de ver panorámicamente dónde estábamos y en qué situación y proponer. Ahora, si no había un ejercicio de escucha activa, esa propuesta se perdía. Las actividades están dirigidas a identificar cuán importante es cada uno de esos roles y por qué es importante no solo identificarlos, sino considerarlos como parte importante dentro de la estrategia gremial. Esto entonces nos lleva al último punto, que es la conclusión. Concluimos, ¿para qué hicimos esta actividad? ¿Qué conceptos surgieron? ¿Qué herramientas identificamos? ¿Y en qué creemos que podríamos utilizarlas en nuestra experiencia gremial en nuestro lugar de trabajo? Este es el durante la actividad. Ahora, el después está directamente relacionado con la definición de propósitos pedagógicos que nos planteamos al principio. Y en este caso yo diría que es pedagógico gremial. Es decir, no estamos jugando a enseñar, el juego lo digo en términos de acción. No se trata solo de enseñar, sino de formar el para qué. Y acá entra, que ahí yo no lo puedo ver, si podemos ver el cuadrito, lo busco acá. Tengo la copia. Y acá es donde nos podemos plantear dos aspectos de análisis. Uno que es el de la formación gremial propiamente dicha, que va a tener que ver con el seguimiento de la actividad gremial. Esta persona que salió formada, ¿pudo y encontró las oportunidades y tuvo las capacidades para desarrollar esta herramienta en su acción gremial? Ejemplo, le tocó hablar con los compañeros, necesitó respaldo, porque la idea siempre es que no te toque estar solo, pero ponele que te toca estar solo. ¿Se sintió seguro cuando le tocó hablar con las personas? Si tuvo dudas, ¿cómo pudo responder? Eso va a surgir, depende de la actividad que hayamos hecho. Y esa ya es tarea de la conducción de la delegación, porque vas a estar siguiendo un lineamiento gremial que ya tiene que ver con la puesta en práctica de la herramienta. Ahora, lo que sí nosotros hacemos como talleristas y dentro de lo que es la formación sindical, o sea, en nuestro caso la escuela, es hacer un seguimiento que tiene que ver con si alcanzaron los objetivos planteados más allá de la experiencia inmediata de la actividad en la escuela. ¿Cómo hacemos para saber si esa persona salió fortalecida y dotada de herramientas? Hay que necesariamente tener una constante comunicación con la conducción. Por eso es tan importante que las conducciones se mantengan en comunicación, porque también es solicitud a veces de los delegados, de los secretarios generales o adjuntos que dicen, a nosotros nos vendría bien fortalecer este aspecto en los compañeros delegados, porque hay una realidad en este organismo que nos pone siempre en jaque en esta situación. Y la escuela diseña herramientas específicas para poder brindar esa herramienta de formación a los compañeros, que a veces en un grupo son necesarias y otro los tiene más desarrollados, entonces se focaliza la formación. Hay una formación general y hay formaciones específicas de acuerdo a la demanda y a la necesidad que tiene el grupo que pide la formación. La continuidad de la formación, hoy ustedes lo mencionaron, lo decía Mariana, es fundamental continuar con la capacitación y la formación. Estamos en un momento, yo sigo hablando, vos parame cuando quieras. Vas a decir todo. Estamos en un momento coyuntural que no es la primera vez que sucede, y nosotros sabemos que formar a un delegado tiene que ser una formación pilar, basal, en la cual, aún con estas coyunturas, nosotros debemos seguir formándonos y deber sostener la estructura de la organización y destacar todo lo que ofrece la estructura de la organización con su estabilidad de ya más de 75 años, sabiendo que cuando más te fortaleces, más preparado estás para los golpes. Entonces, la capacitación es fundamental y su constante capacitación, mejora, profundización, trabajo de reflexión, porque
No solo estás trabajando formando un compañero representante de los trabajadores y de la organización, sino que estás formando un cuadro político gremial que va a poder hablar por la organización y va a poder posicionar a la organización independientemente de las coyunturas. No sé si me estoy yendo de lado, pero ya voy a hacer un silencio y lo voy a dejar a mi compañero porque yo me subo al caballo y pierdo la rienda. Bueno, creo que Karina dijo absolutamente todo, casi todo, así que me va a tocar la parte de algunas conclusiones y darles el lugar a sus preguntas. Bueno, en primera medida estamos hablando de un taller porque tiene algo que lo caracteriza, que es la acción. O sea, en el taller ponemos manos a la obra, por eso es un taller diferente a una capacitación en sí misma. Es un proceso, ¿sí?, activo y vital, está vivo. Por eso lo que nos contaba Karina. Nosotros nos proponemos objetivos, no son estrictos, son abiertos. ¿Por qué? Porque por cada dinamización, por cada actividad, por cada dinámica, hay miles de resoluciones y todas son buenas, todas son positivas. Nunca hay un error, no está bien hecho o mal hecho, porque no es un ejercicio que busca de 1 a 10 cuánto sabes, sino el desenvolvimiento y todo lo que nos permite a nosotros relevar de ese desenvolvimiento. Partimos siempre de una situación de indagación. Nos preguntamos cómo hacerlo, para qué hacerlo, por qué hacerlo y cuáles son las dificultades que tenemos para hacerlo. Después, no se hace pensando en el individuo, sino en el colectivo al que el individuo pertenece. Y por último, me lo anoté, lo tengo anotado acá, grande así, una palabra que dijo una compañera que es afecto. Recuerdo con afecto. Las dinámicas lo que tienen es, a través de lo lúdico, y vuelvo a recalcar algo que dijo Karina, no es un juego. Nosotros no hacemos juegos, hacemos dinámicas. Y el tutor no es un animador, es un dinamizador. Lo que nosotros hacemos es proporcionar el camino para que exploten y exploren todas las posibilidades. Entonces, que diga la parte afecto es importante porque justamente en un taller se vinculan las emociones y los afectos. Es lo que queda marcado a fuego a través de esa dinámica. ¿Por qué? Porque la dinámica promueve y facilita. ¿Qué cosa? El saber hacer, el saber ser y por último, el aprender a aprender. Entonces, ¿cuáles son los pasos como para puntearlos y volver a marcar lo que antes nos dijo Karina? No es soplé de hacer botellas un taller, sino que tiene estos 3 momentos, antes, durante y después. Yo los voy a enumerar en 8 pasos, ¿sí?, para aquellos que quieren tomar nota. El primero es definir los objetivos claros. Cuando hablamos de objetivos estamos hablando de cuestiones que son realizables, cuantificables, medibles, ¿sí? El objetivo no es que la pasen bien o que aprendan, sino específicamente qué es lo que queremos. Con esto que decíamos antes, con flexibilidad. Lo rígido se parte y se rompe. Lo flexible nos permite amoldarnos a nuevas cosas. Siempre que hacemos un taller, ya sea en la escuela, ya sea los que vivimos en La Paloma, siempre lo alimentamos de nuevas cosas, de nuevas ideas. Por eso es fundamental la participación de todos. El segundo, la identificación de los recursos y de los facilitadores. ¿Qué se necesita y quién es el que va a dar, que va a ser el facilitador, el dinamizador? ¿Quién va a dar el taller? El tercero, diseñar el contenido del taller. Acá hay algo que es fundamental a mi entender, que es el público. Yo tengo que conocer a quién. En lo que es la jerga nuestra de los talleres, nosotros siempre hablamos de algo que se dice el enlatado. El enlatado es algo que se construye para todas las personas sin distinción y es un error. El taller tiene que estar pensado exclusivamente para las personas que vamos a tener adelante. Eso es un consejo que espero que tomen. Si yo tengo un grupo que tiene una situación particular, lo decía Karina recién, una necesidad particular, lo tengo que tener en cuenta para la construcción del taller.
Después, la promoción y la convocatoria, vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿sí? El éxito del taller implica que la gente a la cual yo pensé y le dediqué la planificación del taller esté allí, ¿sí? Después, la organización y la logística. Muchas veces, Cari contó una versión, muchas veces hay equipos de trabajo, otras está solito el dinamizador con su alma. En todo caso, siempre hay que pensar y planificar la logística, conocer el espacio donde vamos a trabajar, los elementos que nos brinda el lugar, si va a ser de características indoor, el espacio que tenemos dentro de esa estructura donde vamos a trabajar, si va a ser el exterior, la posibilidad, en ambos casos, tener la posibilidad de problemas climáticos que puedan surgir. Los tuvimos. ¿Se acuerdan en La Paloma? Se nos largó a llover cuando estábamos haciendo... Está bien, como la temática era del agua, mojarse no pasaba nada, pero se nos largó a llover en el momento y había que reconfigurar y nos fuimos a trabajar, algunos en algunas salas, otros, los que estaban conmigo y con Karina, estuvimos en uno de los pabellones. Esa situación nunca debe frenar el avance del taller. Son momentos que hay que sortear y hay que resolver. Y después tenemos las dinámicas del grupo, pensar la dinámica, la mejor dinámica, ¿sí? Recordando que dar la libertad a las personas a participar como si fuesen niños, ¿sí? Vamos a tomo eso que dijo Karina hace un rato, el niño se libera cuando está jugando y utiliza todo su potencial de imaginación, creatividad y pone todo de sí. Lograr que el adulto se olvide un poco de ser adulto y participe de esa manera, con todo lo que puede aportar, ¿sí? Ya lo dijo Cari esto, con todo lo que puede aportar es fundamental. Y por último, hay dos momentos que uno es en el durante y uno es en el posterior, que es esto de la retroalimentación y la evaluación de lo vivido dentro, en el durante, que lo dijo Cari, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque en esa evaluación y en esa retroalimentación va a ser el participante que nos dé datos que nos sirven a nosotros para mejorar a futuro. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dije antes. El taller es algo que está vivo, es un ser vivo que nosotros hacemos crecer para ese momento y para adelante. Y por último, el seguimiento y la aplicación. Es fundamental que el taller no termine cuando terminó, hablando cronológicamente. No es que a las 5 de la tarde terminó y chao, colgué los guantes y no nos vimos más. Sino es muy importante las evaluaciones a posterior. ¿Por qué? Y con esto voy a cerrar. El taller tiene un efecto como de bomba de tiempo. Nosotros hicimos la actividad, vivimos la actividad, pero tiempo después, yo creo que la compañera, justo no veo el nombre porque dice Samsung, cuando dice recuerdo con afecto, no fue en el momento, es el recuerdo. Quiere decir que la bomba de tiempo que nosotros pusimos hizo explosión, para decirlo de alguna manera, en el futuro, posterior. Y si nosotros no hacemos un seguimiento posterior del taller, eso nos lo perdemos también. La palabra afecto, insisto, no creo que haya salido en el momento de la isla. Fue tiempo después, en el recuerdo, y a nosotros nos sirve porque quiere decir que esa dinámica es de impacto, genera algo y queda como concepto dentro de las personas. Bueno, hago una acotación que me surge de lo que escucho de Germán. Estuvimos hablando de un taller, pero lo cierto es que cuando se trata de formación se arma una batería de talleres. Esta batería de talleres a nosotros nos permite trabajar todos los elementos que nos proponemos, pero también es muy importante tener en cuenta, por eso me gustó lo del afecto, que en realidad siempre las acciones gremiales son tácticas. A veces nos pasa que nos queda la pregunta, ¿y cuál es la estrategia final? Si la conducción nos está diciendo, chicos, necesito que hagan esto, nosotros tenemos que tener todas las habilidades para que se haga bien esto. Esto se va a concatenar con otras acciones gremiales en pos de alcanzar una estrategia. Si tenemos suerte y en tiempos de paz podemos escuchar cuál es el plan estratégico, excelente.
pero a veces nosotros hablamos de un taller y parece como que queda muy aislado. No, la batería de talleres a nosotros nos tiene que permitir trabajar varios, por eso es importante cierta continuidad, una cierta periodicidad, donde lo que yo hago el segundo día, antes de hacerlo, recuerdo qué hicimos el primer día y qué conclusión alcanzamos el primer día. Y este otro taller va a servirse de las conclusiones del primer día, más lo que desarrolla esta dinámica para ir construyendo nuestra habilidad de encontrar el entrelazamiento entre distintas tácticas de acción hacia una estrategia final. Por eso yo cierro con lo que siempre decimos, cuando hablamos de una unidad de acción, nos permite claramente llegar a eso, una unidad de concepción. Mientras todos tengamos claro cuál es nuestro papel en esa acción concreta, específica que desarrollamos después en lo gremial, va a permitir una unidad de acción que es representativa de la estrategia de la organización. Por eso no perdemos de vista, cuando yo sigo haciendo esta insistencia, de que una capacitación tiene que llevar a una formación, y la formación nos permite a nosotros construir cada vez más fuertes los me sale decir el aglutinador del trabajo colectivo, que es un término que Germán utilizó al principio y que me parece fundamental. El tema es mi parte dentro de este todo. Si yo puedo incorporarme, desarrollarla y comprometerme a participar, vamos a llegar al camino que nos proponemos como organización, cada vez más fortalecidos y cada vez más renovados. ¿Sí? Por eso me pareció importante enlazar formación, colectivo y articulación de una batería de talleres. Bueno, simplemente decir que esto es una metodología de trabajo, no es, voy a utilizar la palabra, no es algo aislado, está dentro de una batería, como dijo Karina, y bueno, que si este método es abierto, es dinámico, es participativo y es protagónico, se transforma en un aprender y enseñar en algo vivo, está vivo. Quiero que dejarlos con esa idea porque es transformador. Así que Marcela nos bueno, pidió que digamos. sí, Parece que nos peleamos por ver quién es el último que habla. es así. Les vamos a recordar que la Escuela de Formación Sindical, y estas son palabras que siempre dice nuestra directora Marcela Manuel, secretaria de Formación Sindical de la Seccional Capital, o Trabajadores Públicos Nacionales y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos siempre a disposición con toda la buena voluntad para compartir con ustedes lo que pueda serles útil de la experiencia de la escuela. Así que Mariana lo recontrasabe, pero me interesa que todos sepan que la escuela de esta seccional está absolutamente a disposición de ustedes en aquello en lo que podamos contribuir. Muchísimas gracias por su tiempo. Como voy a hablar yo último, porque no dejar que Karina, le damos espacio, si Mariana nos lo permite, a las preguntas que ustedes deseen hacer. Dale, gracias, Germán, Cari, voy a aplaudir. A ustedes por la paciencia. La verdad que fue re claro todo. Nosotros lo estamos grabando en este momento, así que para los compañeros que después quieren volver a escuchar, porque bueno, hay muchos conceptos sumamente interesantes, nosotros también se lo podemos pasar. Se nos fue un poco el tiempo, ¿no? No pensé que iba a ser todo tan largo, pero la verdad que fue todo sumamente enriquecedor. Y recuerden también, yo los escuchaba tanto a Karina como a Germán, bueno, con todo lo que tenemos que contar para un taller, y a veces está bueno trabajar en equipo, ¿no? Porque se necesitan muchas personas, pero a veces no los tenemos, así que todo lo que dijeron los compañeros, tanto Karina como Germán, a veces lo tenemos que hacer nosotros solos. Y hay que poner el hombro, el esfuerzo y salir adelante, como dijeron ustedes, con el objetivo que tenemos y que, bueno, es un objetivo estudiante. No me canso de decirlo, que Andrés lo sostiene, este objetivo estratégico de la formación, que hoy en día creo que es
más que necesario, sumamente importante que nuestros delegados estén preparados y fortalecidos para enfrentar estas situaciones tan difíciles que nos toca pasar, y así que bueno, está en nuestras manos hacerlo. Y gracias, por supuesto, en la voz de ustedes, a Marcela, y bueno, a la seccional Capital por brindarnos esta clase, y siempre vamos a contar con ustedes porque siempre los vamos a seguir llamando. Así que muchísimas gracias.